Aquella noche todos estaban convencidos de que presenciarían una humillación inolvidable. Habían preparado una cita a ciegas como una cruel broma, seguros de que el hombre se marcharía apenas viera a la mujer que lo esperaba. Pero cuando él entró al restaurante, levantó la mirada y sonrió con una sinceridad imposible de fingir, el silencio se apoderó del lugar. Nadie imaginaba que esa reacción sería el inicio de una historia capaz de cambiar muchas vidas, ni que, entre los presentes, alguien ocultaba un secreto dispuesto a destruirlo todo. Adrián Salazar nunca había sido el tipo de hombre que buscaba llamar la atención. A sus 34 años dirigía una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento del país, aparecía con frecuencia en revistas de negocios y era invitado a conferencias donde hablaba sobre innovación y liderazgo. Sin embargo, detrás de aquella imagen de éxito existía un hombre profundamente reservado. Quienes trabajaban con él sabían que era amable, respetuoso y exigente consigo mismo, pero casi nadie conocía el motivo por el que evitaba hablar de su vida personal. 5 años antes había estado comprometido con una mujer que decía amarlo. Descubrió, apenas unas semanas antes de la boda, que ella solo estaba interesada en su fortuna. La traición fue tan dolorosa que desde entonces decidió concentrarse únicamente en el trabajo. Había construido una barrera alrededor de su corazón y no permitía que nadie la cruzara. Sus amigos, sin embargo, pensaban que había llegado el momento de cambiar eso. Cada vez que intentaban presentarle a alguien, Adrián encontraba una excusa elegante para rechazar la invitación. Decía que estaba demasiado ocupado o que simplemente no tenía interés en empezar una relación. Pero aquella semana ocurrió algo diferente. Sergio, uno de sus conocidos, insistió tanto que finalmente Adrián aceptó asistir a una cita a ciegas. «Solo una cena», dijo Adrián mientras terminaban una reunión. «Después no vuelvas a insistir». Sergio sonrió con un brillo extraño en los ojos. «Te prometo que será una noche inolvidable». Lo que Adrián ignoraba era que aquella frase escondía una intención completamente distinta. Horas antes de la cita, Sergio se reunió con 3 amigos en una cafetería cercana al restaurante. Uno de ellos preguntó entre risas. ¿De verdad aceptó? Claro que sí. ¿Y ella? También. Las carcajadas no tardaron en llenar la mesa. Habían elegido cuidadosamente a la mujer. No porque pensaran que fuera mala persona. Todo lo contrario. Valeria era una de las personas más amables que conocían. Precisamente por eso creían que la situación sería todavía más incómoda. Valeria trabajaba como bibliotecaria en un pequeño centro cultural del barrio antiguo. Era apasionada por la literatura, organizaba clubes de lectura para niños y dedicaba parte de sus fines de semana como voluntaria en un hogar para personas mayores. Quienes realmente la conocían hablaban maravillas de ella. Pero había algo que muchos solo veían antes que cualquier otra cualidad. Tenía sobrepeso. Desde la adolescencia había soportado burlas, comentarios crueles y rechazos que la hicieron dudar muchas veces de sí misma. Aprendió a esconder el dolor detrás de una sonrisa serena, aunque por dentro cada palabra ofensiva dejaba una cicatriz. Cuando una compañera de trabajo le comentó que un hombre serio y educado deseaba conocerla mediante una cita a ciegas, Valeria dudó durante varios días. «No creo que sea buena idea». «¿Por qué no?». Ella sonrió con tristeza. «Porque normalmente las citas terminan igual. No todos los hombres son iguales». Valeria respiró hondo. Quizá tenía razón. Tal vez aquella noche sería diferente. Mientras tanto, en el restaurante, algunos empleados habían escuchado parte del plan. Gracias a Sergio. Aunque ninguno aprobaba aquella broma, tampoco imaginaban que pudiera convertirse en algo importante. Pensaban que el hombre simplemente terminaría la cena antes de marcharse educadamente. A las 7:30 de la tarde, Adrián llegó puntual. Vestía un traje azul oscuro sin corbata y caminaba con la tranquilidad de quien no esperaba demasiado de la noche. El encargado lo acompañó hasta una mesa junto a un enorme ventanal desde donde podían verse las luces de la ciudad. Pidió un vaso de agua mientras esperaba. Observó discretamente el salón. Familias celebrando cumpleaños, parejas conversando, un pianista interpretando melodías suaves. Todo parecía una noche cualquiera. Sin embargo, varias personas lo observaban sin que él lo notara. Sergio ya estaba sentado en otra mesa con sus amigos. Esperaban ansiosos el momento de la llegada de Valeria. Uno incluso preparó discretamente su teléfono para grabar la reacción de Adrián.
5 minutos y esto termina, susurró entre risas. A unas calles del restaurante, Valeria permanecía inmóvil frente al espejo de su apartamento. Había probado 3 vestidos distintos antes de elegir uno azul marino que apenas usaba en ocasiones especiales. Se acomodó el cabello una última vez. Después volvió a mirarse. Durante unos segundos aparecieron los recuerdos. Las risas de antiguos compañeros de escuela. Las citas canceladas a último momento. Los comentarios ofensivos que fingía no escuchar. Cerró los ojos. Solo será una cena, se dijo en voz baja. Tomó su bolso y salió. El trayecto hasta el restaurante pareció eterno. Cada semáforo aumentaba sus nervios. Cuando finalmente llegó a la entrada, estuvo a punto de dar media vuelta. Pero el portero abrió la puerta con una sonrisa. Buenas noches. Ella respondió tímidamente. El encargado preguntó su nombre. Valeria Fernández. La están esperando. Aquellas palabras hicieron que su corazón latiera con fuerza. Mientras caminaba entre las mesas sintió varias miradas sobre ella. Algunas eran simples curiosidades, otras parecían esconder una sonrisa burlona. Intentó ignorarlas. Entonces lo vio. Adrián levantó lentamente la vista. Los segundos parecieron detenerse. Desde la mesa donde estaba Sergio nadie respiraba. Esperaban el gesto de decepción. La expresión incómoda. La mirada de rechazo. Pero nada de eso ocurrió. Adrián sonrió con absoluta naturalidad. Se levantó inmediatamente, caminó hasta ella, y antes de que pudiera decir una palabra, apartó la silla para que se sentara. Buenas noches, debes ser Valeria. Ella asintió con timidez. Sí, soy Adrián. Gracias por venir. Espero que no hayas tenido problemas para llegar. Valeria quedó sorprendida. No había compasión en su voz. No había incomodidad. Solo amabilidad sincera. Se sentó lentamente. Él hizo lo mismo. Durante unos segundos hablaron sobre el tráfico, el clima y el restaurante. Poco a poco los nervios comenzaron a desaparecer. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Valeria habló de los libros que más la habían marcado desde niña. Adrián confesó que cuando era adolescente pasaba horas escondido en una biblioteca para escapar del estrés familiar. Ella sonrió. Entonces ya tenemos algo en común. Él respondió riendo, más de lo que imaginaba. Desde la otra mesa, Sergio dejó de sonreír. Aquello no estaba saliendo como esperaba. No existía ninguna humillación, ninguna excusa para marcharse. Al contrario, parecían disfrutar realmente de la conversación. Después de casi una hora, Adrián descubrió que Valeria organizaba campañas para reunir libros destinados a escuelas rurales. Ella, por su parte, supo que él financiaba becas universitarias de manera anónima. Nunca hablas de eso en entrevistas, comentó ella. Adrián se encogió de hombros. Porque las buenas acciones dejan de ser buenas cuando se hacen para recibir aplausos. Valeria lo miró fijamente. Era la primera vez que alguien la escuchaba con tanta atención sin interrumpirla ni juzgarla. Por un instante olvidó todos los prejuicios que había enfrentado durante años. Pero, desde la otra punta del salón, Sergio se puso de pie con una expresión oscura. Apretó los puños. No estaba dispuesto a permitir que aquella cita terminara de una forma tan distinta a la que había planeado. Con una sonrisa fingida comenzó a caminar hacia la mesa de Adrián y Valeria. Y las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían aquella noche para siempre. Justo cuando Valeria comenzaba a creer que aquella era la primera cita de su vida en la que nadie la juzgaba por su apariencia, una voz cargada de burla rompió la tranquilidad del restaurante. Todos giraron la cabeza al escucharla. Lo que parecía un simple comentario hiriente desencadenaría una cadena de acontecimientos que terminaría revelando un secreto oculto durante más de 20 años. Pero, antes de que la verdad saliera a la luz, alguien haría todo lo posible por impedirlo, incluso si para lograrlo tenía que destruir la vida de Valeria. Sergio llegó hasta la mesa con una copa en la mano y una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Miró a Adrián, luego a Valeria, y dejó escapar una risa burlona. No esperaba encontrarte tan cómodo. Adrián levantó la vista con tranquilidad. ¿Qué quieres decir? Sergio fingió sorprenderse. Bueno, pensé que esta cena terminaría mucho más rápido. Después de todo, no es precisamente la clase de mujer con la que cualquiera imaginaría verte. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Varias personas que habían escuchado el comentario desviaron la mirada con vergüenza.
Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante un instante volvió a sentirse como aquella adolescente que soportaba risas en los pasillos del colegio. Bajó lentamente la mirada hacia la mesa. No quería volver a pasar por otra humillación. Pero Adrián hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie con calma, miró fijamente a Sergio y habló con una serenidad que imponía más respeto que cualquier grito. Lo único que debería avergonzarte es creer que el valor de una persona depende de su aspecto físico. El restaurante entero quedó en silencio. Sergio intentó responder, solo era una broma. No, interrumpió Adrián, las bromas hacen reír a todos. Lo que acabas de hacer solo demuestra la clase de persona que eres. Nadie dijo una palabra, incluso los camareros dejaron de caminar por unos segundos. Sergio sintió que todas las miradas estaban sobre él. Molesto y humillado, dio media vuelta y regresó a su mesa sin decir nada más. En cuanto desapareció, Adrián volvió a sentarse. Miró a Valeria con una expresión sincera. ¿Estás bien? Ella respiró profundamente antes de responder. Estoy acostumbrada. Aquellas 3 palabras fueron mucho más dolorosas que cualquier lágrima. Adrián permaneció unos segundos en silencio. Nadie debería acostumbrarse a ser tratado así. Valeria sonrió con tristeza. La gente suele decidir quién eres antes de conocerte. Él asintió lentamente. Entonces hoy quiero hacer exactamente lo contrario. La conversación continuó durante casi 2 horas más. Hablaron de libros, de música, de viajes que soñaban realizar algún día y de las personas que habían marcado sus vidas. Por primera vez en muchos años, Valeria sintió que alguien escuchaba cada palabra con auténtico interés. Cuando terminaron de cenar, caminaron lentamente hacia la salida del restaurante. La noche era fresca. Antes de despedirse, Adrián preguntó, ¿te gustaría volver a verme? Valeria sonrió, todavía incrédula. Sí, él respondió con otra sonrisa. Entonces esta cita fue un éxito. Ella se alejó sintiendo una felicidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero alguien los observaba desde el estacionamiento. Sergio. Su expresión ya no reflejaba burla. Ahora mostraba rabia. Sacó su teléfono y llamó a una mujer. Necesito que vengas mañana mismo. ¿Qué ocurrió? Todo salió mal. Él realmente está interesado en ella. Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio. Entonces tendremos que detener esto antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, Valeria regresó a la biblioteca. Mientras acomodaba unos libros antiguos, una mujer elegante entró lentamente al edificio. Vestía un impecable traje color marfil y parecía buscar a alguien con desesperación. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Valeria, quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color. Las manos comenzaron a temblarle. Durante varios segundos no pudo pronunciar una sola palabra. Valeria se acercó preocupada. ¿Se encuentra bien? La mujer apenas logró responder. Tu brazalete. Valeria bajó la mirada. Desde pequeña llevaba una antigua pulsera de plata con un grabado muy particular. Era el único objeto que conservaba desde que fue abandonada siendo apenas una niña. Lo he llevado toda mi vida. La mujer sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Quién te lo dio? No lo sé. Crecí en un orfanato. Siempre me dijeron que apareció conmigo. La mujer respiró con dificultad. No puede ser. Valeria frunció el ceño. ¿Qué ocurre? La desconocida sacó lentamente una vieja fotografía de su bolso. En ella aparecía una niña pequeña sonriendo junto a un matrimonio. En la muñeca llevaba exactamente el mismo brazalete. Valeria sintió un escalofrío. ¿Quién es esa niña? La mujer respondió entre lágrimas. Mi sobrina, desapareció hace 24 años durante un accidente ferroviario. Nunca encontramos su cuerpo. Solo supimos que llevaba un brazalete igual al tuyo porque fue un regalo exclusivo que mandó fabricar mi padre para todos los nietos de la familia. Valeria quedó completamente paralizada. Toda su vida había imaginado quiénes podrían haber sido sus padres. Jamás pensó que una simple pulsera pudiera contener la respuesta. La mujer se presentó finalmente. Mi nombre es Isabel Montenegro. Valeria reconoció inmediatamente aquel apellido. Era una de las empresarias y filántropas más importantes del país. Isabel pidió sentarse. Durante más de una hora hablaron sobre el accidente ocurrido décadas atrás. La pequeña Sofía Montenegro había desaparecido entre el caos.
Las autoridades nunca lograron identificar a todos los niños rescatados. Algunos expedientes incluso desaparecieron misteriosamente. Por eso la familia terminó creyendo que jamás volverían a encontrarla. Cuando Isabel terminó de contar la historia, ambas permanecieron en silencio. Solo existía una forma de conocer la verdad: una prueba de ADN. Esa misma tarde acudieron a un laboratorio privado. Adrián, al enterarse de todo, dejó inmediatamente una reunión para acompañar a Valeria. Ella lo observó sorprendida. «No tenías por qué venir». Él sonrió. Quizá no tenía la obligación, pero sí las ganas. Aquellas palabras hicieron que Valeria sintiera un nudo en la garganta. Mientras esperaban, Sergio descubrió lo que estaba ocurriendo. Investigó rápidamente quién era Isabel Montenegro. Cuando comprendió que Valeria podía pertenecer a una de las familias más poderosas del país, el miedo se transformó en ambición. Si aquella verdad salía a la luz, muchas personas descubrirían que él había organizado la cita únicamente para humillarla. Su reputación quedaría destruida, pero además vio otra oportunidad. Si lograba manipular la situación, quizá podría obtener una enorme recompensa económica. Aquella misma noche comenzó a mover contactos. Buscó antiguos registros del accidente. Intentó localizar documentos olvidados y, en secreto, ofreció dinero a un exempleado del hospital donde habían atendido a los sobrevivientes hacía más de 2 décadas. Lo que Sergio no sabía era que alguien había observado toda la conversación desde el otro lado del pasillo. Una anciana de cabello completamente blanco, apoyada en un bastón, escuchó cada una de sus palabras. Al reconocer el nombre del antiguo hospital, abrió los ojos con sorpresa. Ella había trabajado allí la noche del accidente, y conservaba un recuerdo que jamás pudo borrar de su memoria. Mientras Sergio abandonaba el edificio convencido de que aún podía controlar la situación, la anciana apretó con fuerza el pequeño cuaderno que llevaba en su bolso. En sus páginas había una anotación escrita hacía 24 años. Una anotación capaz de demostrar quién era realmente Valeria, y de revelar que alguien había ocultado deliberadamente la verdad durante todo ese tiempo. Aquella anciana abrió lentamente su viejo cuaderno mientras todos contenían la respiración. Las páginas amarillentas temblaban entre sus manos, pero no por la edad, sino por el peso del recuerdo que había guardado durante más de 2 décadas. Si aquella anotación era auténtica, demostraría que alguien había robado la identidad de una niña inocente y ocultado la verdad durante 24 años. Sin embargo, nadie imaginaba que, minutos después, las palabras de Valeria harían llorar incluso a quienes nunca habían creído en los finales felices. La anciana se llamaba Elena Rivas. Había trabajado como enfermera en el hospital que recibió a los sobrevivientes del accidente ferroviario ocurrido 24 años atrás. Durante mucho tiempo guardó silencio porque pensó que nunca volvería a ser necesario recordar aquella tragedia. Sin embargo, cuando escuchó a Sergio intentando manipular la investigación, comprendió que ya no podía seguir callando. Sentada frente a Isabel, Valeria y Adrián, Elena abrió cuidadosamente el cuaderno. Siempre anotaba todo al terminar cada turno, explicó con voz pausada. Era una costumbre que jamás abandoné. Buscó una fecha concreta y detuvo el dedo sobre una página. Allí aparecía una descripción detallada de una niña de aproximadamente 6 años, ingresada sin documentos de identidad, con una pequeña cicatriz detrás de la oreja izquierda y un brazalete de plata grabado con las iniciales, S. M. Valeria llevó la mano temblorosa hasta detrás de su oreja. La cicatriz seguía allí. Isabel comenzó a llorar antes de que nadie pronunciara una sola palabra. Pero Elena aún no había terminado. Esa noche ocurrió algo extraño, continuó. Recuerdo perfectamente que un hombre vestido con traje llegó al hospital diciendo representar a una empresa ferroviaria. Insistió en revisar algunos expedientes antes de que llegaran las autoridades. Adrián frunció el ceño. Y se lo permitieron. En medio del caos nadie sospechó de él. Elena respiró profundamente. Horas después descubrimos que varios registros habían desaparecido. Un silencio incómodo llenó la habitación. Aquello explicaba por qué la identidad de Valeria nunca había podido confirmarse. La policía decidió reabrir oficialmente el caso. Mientras tanto, los resultados de la prueba de ADN estaban listos. El laboratorio entregó el sobre directamente a Isabel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Miró a Valeria. «¿Quieres abrirlo tú?» Ella negó con la cabeza. «No, hágalo usted».
Con lágrimas en los ojos, Isabel rompió lentamente el sello. Leyó las primeras líneas, después cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Finalmente levantó la mirada. «Es positivo». La voz apenas le salió. «Eres mi sobrina». Valeria permaneció inmóvil. Toda su vida había imaginado ese momento. Había soñado con encontrar algún día a su familia. Sin embargo, cuando la verdad finalmente llegó, no encontró palabras. Solo abrazó a Isabel con todas sus fuerzas. Ambas lloraron durante largos minutos. Adrián observaba la escena con los ojos húmedos. No podía evitar emocionarse. Aquella mujer que apenas unos días antes había entrado insegura a un restaurante acababa de recuperar una parte de su vida que creía perdida para siempre. La noticia se difundió rápidamente. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del milagroso reencuentro de la familia Montenegro. Periodistas de diferentes ciudades buscaban entrevistar a Valeria, pero ella rechazó todas las solicitudes. No quería fama, solo quería recuperar el tiempo perdido. Mientras tanto, la investigación sobre los documentos desaparecidos avanzaba con rapidez. Los detectives descubrieron que el supuesto representante ferroviario había trabajado años después para una empresa relacionada con uno de los antiguos socios del padre de Sergio. Al revisar transferencias bancarias antiguas y testimonios olvidados, apareció una cadena de irregularidades que llevaba décadas oculta. Aunque Sergio no había participado en aquellos hechos del pasado, sí había intentado manipular las pruebas actuales para obtener beneficios personales. La policía registró su oficina. Encontraron conversaciones, documentos alterados y mensajes donde ofrecía dinero para conseguir información confidencial. Fue detenido esa misma tarde. Cuando los agentes lo esposaron frente a varios empleados, comprendió que toda su ambición había destruido su propia vida. Días después, Isabel organizó un acto benéfico en la fundación familiar. Quería presentar oficialmente a Valeria como parte de la familia Montenegro. Empresarios, periodistas, voluntarios y cientos de invitados llenaron el auditorio. Muchos esperaban escuchar una historia de éxito. Otros solo tenían curiosidad. Valeria caminó lentamente hacia el escenario. Respiró profundamente antes de colocarse frente al micrófono. Durante unos segundos permaneció completamente en silencio. Luego comenzó a hablar. Durante muchos años pensé que el mayor problema de mi vida era mi apariencia. El auditorio quedó inmóvil. Creía que si algún día lograba cambiar mi cuerpo, la gente también cambiaría conmigo. Hizo una breve pausa, pero estaba equivocada. Miró al público. Lo que necesitaba no era pesar menos. Lo que necesitaba era dejar de creer que mi valor dependía de la opinión de quienes jamás se tomaron el tiempo de conocerme. Muchas personas bajaron la cabeza. Algunos recordaban comentarios que habían hecho en el pasado. Otros pensaban en heridas que aún cargaban en silencio. Valeria continuó: «Quiero agradecer especialmente a una persona». Todos dirigieron la mirada hacia Adrián. Él parecía incómodo por la atención. Valeria sonrió. «Aquella noche, cuando todos esperaban que me rechazara, él simplemente me trató con el mismo respeto con el que cualquier ser humano merece ser tratado». Su voz comenzó a quebrarse. No me vio como una mujer con sobrepeso. Me vio como una persona. Y eso cambió mi vida mucho antes de descubrir quién era realmente. Las lágrimas aparecieron en los ojos de decenas de asistentes. Incluso varios periodistas dejaron de escribir para escucharla. Valeria caminó hasta donde estaba Adrián. Le tomó suavemente la mano. «Gracias por demostrarme que todavía existen personas capaces de mirar el corazón antes que la apariencia». El auditorio entero se puso de pie. Los aplausos parecían no terminar nunca. Algunos lloraban abiertamente, otros abrazaban a quienes tenían al lado. Aquella historia había dejado de ser la del reencuentro de una familia. Ahora era una lección para todos. Meses después, Valeria decidió utilizar parte de la herencia familiar para crear una fundación dedicada a combatir el acoso por la apariencia física y apoyar a jóvenes que sufrían discriminación. Ofrecían becas, terapia psicológica, talleres de autoestima y programas educativos en escuelas para enseñar el valor del respeto y la empatía. Adrián colaboró desde el primer día. No buscaban reconocimiento, solo querían evitar que otros vivieran el mismo dolor que Valeria había soportado durante tantos años.
Con el paso del tiempo, su amistad se transformó en un amor profundo construido sobre la confianza, el respeto y la admiración mutua. No nació de la apariencia ni del dinero, sino de conversaciones sinceras, gestos pequeños y el apoyo incondicional que ambos se brindaron en los momentos más difíciles. Un año después, Adrián organizó una cena en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Reservó exactamente la misma mesa junto al ventanal. Cuando Valeria llegó, sonrió al reconocer el lugar. «Jamás pensé que volveríamos aquí», dijo. Adrián sacó una pequeña caja de su bolsillo. Se arrodilló lentamente. Todo el restaurante guardó silencio, igual que aquella primera noche. La mejor decisión de mi vida fue aceptar una cita que otros prepararon para hacer daño. Porque gracias a ella encontré a la mujer con la que quiero compartir cada uno de mis días. ¿Aceptas casarte conmigo? Valeria rompió a llorar. Asintió sin poder hablar. Los aplausos llenaron nuevamente el restaurante. Algunos empleados recordaban perfectamente aquella primera cita y no pudieron contener las lágrimas. La misma sala donde unos habían esperado una humillación se convirtió en el escenario de una promesa de amor verdadero. Y todos comprendieron que la belleza que realmente transforma el mundo nunca se refleja en un espejo. Se encuentra en la bondad, en el respeto y en el valor de mirar el corazón de una persona antes que su apariencia. Esa fue la verdadera razón por la que la reacción de Adrián hizo llorar a todos.